Me salen dos rayitas en un cuadradito blanco, dos rayitas y un cuadrado. El cuadrado creo lo aprieto, ¿no? Sí, el cuadrado, Listen. Listo, sí, ya está. No, sigo grabando. No, ahora la que está grabando soy yo. Le aparece grabando en la parte de arriba, ¿verdad? Ah, verdad, sí, ya, listo. Ahora sí, la dejo con mi hermana de nuevo, perdón. Ya, Erika, dale. Entonces, le empezaré a hacer el cuestionario. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es si de forma breve podría desarrollar la historia de las personas con discapacidad como parte de la sociedad boliviana, más o menos desde el inicio que se tenga hasta el día de hoy. La historia en Bolivia. Ujú. Bueno, te contaré un poco en la época del Incario. Según lo que nos describe Felipe Guamampoma, que era un cronista, que él relata en sus crónicas que en esa época había un Alto Perú y un Bajo Perú, y que en esa época las personas con discapacidad vivían en la calle 4, en la época del Incario. Pero estas personas, o sea, no es que los discriminaban para que vivan en la calle 4, sino que eran los principales, por ejemplo, vivían en la calle 1 y así los iban poniendo, pero ellos eran considerados como uno más, un miembro más en la sociedad, porque, por ejemplo, decían que los nausas, o sea, los ciegos, tenían un gran poder predictivo, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas ciegas, tienen muy desarrollados los aspectos sinestésicos y kinestésicos, que seguramente en tu carrera ustedes también lo deben desarrollar mucho, ¿no? Así como la percepción visual para aprender el color y todo aquello. Entonces, ellos con las sensaciones sinestésicas y kinestésicas a partir del tacto, es que ellos lo iban trabajando. Luego, era importante, por eso van generando esa gran importancia, ¿no? Y les daban un buen lugar para que ellos sean un miembro más de la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que en esa época no había discriminación, más bien ellos eran bien considerados en el gobierno, ¿no? Por eso es en el alto gobierno que le llamaban, eran bien considerados. Posterior a eso nos llega un poco la colonia, y ya con la colonia llegan los españoles no solamente a llevarse toda la riqueza mineral y vegetal que tenemos, sino que también llegan con sus síndromes, ¿no? Porque hasta esa época habían cojos, habían ciegos, pero no habían síndromes, ¿no? Y ellos nos llegan con sus síndromes. Posterior a aquello, no solamente que nos llegan con esos aspectos biológicos, digamos, que altera el desarrollo del ser humano, sino que también nos llegan con lo conductual, ¿no? Con esa conducta discriminatoria, con ese rechazo hasta a esa población, y nosotros tenemos que vivir hasta ahora con ese legado, digamos, ¿no? Que no podemos dejarlo de lado, porque si tú debes estar viendo en tus investigaciones de que cuando hablamos de la persona con discapacidad, estamos hablando que son un 10% actualmente en la sociedad. Pero no se extrae esto de un dato
digamos, de una estadística muy confiable, sino que solamente se va adoptando de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Por ejemplo, el Ecuador tiene un 13%, y yo creo que el Ecuador, especialmente en estas últimas décadas, ha desarrollado mucho más que nosotros. Entonces, seguramente nuestro dato estadístico será mayor, pero seguimos con un 10% de la población. Y eso hace con que una muy buena cantidad de personas están en situación de discapacidad. Pero de este número yo creo que todavía un 6% de la población recibe atención. Todavía existe un 4% que oculta a los niños, que los recluye en sus hogares y todo aquello, ¿no? Eh, Nosotros, gracias a Dios, muy poco, pero sí, incluso en esta época, existe una, ¿cómo te puedo decir? Genocidio e infanticidio. Algunos padres y algunas comunidades indígenas originarias todavía aplican el genocidio y el infanticidio a los niños que nacen con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, hablando así de una forma muy general, es eso lo que te podría decir. Bueno, existen más de 130 centros de educación especial, de los cuales unos 7 a 8 centros en todo Bolivia son los que albergan, ¿no?, a las personas con discapacidad. O sea, son centros bastante antiguos, de muchos años, donde recluyen a las personas con discapacidad. Cuando te digo que recluyen, es que ni bien nacen o en sus primeros años de vida, la familia rechaza tanto que los lleva a estas instituciones y los abandonan ahí, y muchos de ellos hasta mueren en estas instituciones. Ahora, perdón, entre estos centros de reclusión está el IDAI, que es el lugar donde tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? Que el IDAI más o menos está desde 1900, ya tiene 50 años, debe tener unos 54, 55 años de vida, no te puedo decir, 1960 más o menos debe ser, ¿ya? Te pido ahí que calcules bien el tiempo. Y fue uno de los primeros centros de educación especial en Bolivia, ¿no? En la primera etapa estaba dirigido por el doctor René Calderón Soria, que es, digamos, el fundador. Él era psiquiatra y él todavía en esa época manejaba la idea de que las personas con discapacidad intelectual tenían que ser capaces de, bueno, no eran capaces de vivir en una sociedad, y que muchos de ellos estaban siendo confundidos como un trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, era el motivo también de recluirlos. Porque antes de eso todavía, por ejemplo, en Sucre, a las personas con discapacidad intelectual se los llevaba al Pacheco, juntamente con aquellas personas que tenían trastornos psicosociales, ¿no? Y claro, ahí las personas con discapacidad intelectual sufrían mucho, ¿no? Incluso de abusos sociales, abuso sexual, etcétera, ¿no? Porque un trastorno psiquiátrico tampoco es así tan que la persona no puede hacer nada, ¿no? Entonces se aprovechaban mucho. Las personas con discapacidad intelectual son personas que tienen, como dice su nombre, un cociente intelectual por debajo de la normalidad. Entonces ellos son siempre niños y por ese hecho ellos no tienen la capacidad de defenderse del entorno social que les rodea.
Bueno, eh, seguiré con la segunda pregunta entonces. Gracias por Dale. esa introducción sobre la historia. Es, ¿qué percepción tiene de la aceptación por parte de la sociedad boliviana de los niños, niñas que tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, como te dije ya antes, creo que me adelanté a la segunda pregunta. Eh, Todavía en Bolivia no estamos preparados para aceptar a una persona con discapacidad, ¿no? Todavía jalamos esto que nos llega de la colonia, lo que te decía, y a todo padre, a toda madre le gusta mucho que su niño nazca, entre comillas, un niño normal, ¿no? Que sea un niño que en un futuro sea un buen médico, un buen psicopedagogo, etcétera, ¿no? Pero no estamos preparados para afrontar esto de que el niño tendría que, bueno, de aceptarlo como nazca, ¿ya? Cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, vemos que entre un 30 y 40%, la mayor parte de los niños que nacen son con problemas orgánicos, pero entre un 60 y un 70% son producto de un problema psicosocial. Entonces, ahí, digamos, es un poquito complicado porque es como que es el resultado del tipo de sociedad que nosotros tenemos. Todavía muy déficit en cuanto a la alimentación, en cuanto a la relación. No existe todavía una madurez en la juventud de decir, a ver, qué tipo de producto yo quiero traer. No hay programas preventivos que nos puedan ayudar a que los niños nazcan bien, ¿no? En algún momento yo le contaba a tu hermana y le decía, digamos, si tú quieres casarte con una persona, tendrías primero que exigirle de que tenga una buena salud. A eso me refiero, por ejemplo, ahora hay tantos problemas de SIDA, hay tantos problemas virales, etcétera, ¿no? Que nosotros, que la persona debería saber de su pareja para prevenir. No es que le vamos a discriminar, que le vamos a señalar ni nada, sino que se debería trabajar esos aspectos para prevenir. Entonces, todos esos aspectos deberíamos ir trabajándolos. Por el otro lado, ir difundiendo un poco esto, ¿no? Por ejemplo, para la irradiación sí hay, ¿no? Que eso te da como secuela una fisura labiopalatina, pero todavía hay, ¿no? Porque tú vas a un consultorio donde te sacan rayos X y dicen, mamá, si usted está embarazada, no ingrese o avise al doctor para que tome previsiones, pero no en todo existe eso, ¿no? Por ejemplo, esto de la toxoplasmosis, ¿no? Que es una de las grandes causas para la discapacidad intelectual. Eh, por ejemplo, el factor RH, si es compatible o no es compatible, que es una de las grandes causas para que nazca un niño con problemas, ¿no? Entonces, no existe eso, ¿no? Y justamente el otro día yo les comentaba a las chicas y les decía, en otros países, eh, por ejemplo, hasta el tercer mes de vida del feto o del embrión, les hacen una evaluación a las mamás para ver si el niño tiene síndrome Down o cualquier otro síndrome. Entonces, la familia ya decide si va a ayudar, va a querer a ese niño o no lo va a aceptar, ¿no? Entonces, ahí se aplica el aborto, por ejemplo, ¿no? Muchos papás prefieren, pero en nuestro medio no, siempre es sorpresa, 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 ¿no? Entonces, de ahí es que se genera un rechazo fuerte también a este grupo de personas, que son grupos más vulnerables porque ellos en algunos casos no llegan a defenderse. Gracias. Bueno, la tercera pregunta es, desde su especialidad, campo de estudio y o conocimientos, ¿cuáles cree que son las principales necesidades que se tienen en los espacios dedicados a las personas con discapacidad?
yo creo que hay muchas barreras, ¿no? Me hubiera encantado que tú asistas el segundo día de charla pero tenemos las grabaciones, te sugiero que lo veas, por favor. Especialmente en nuestro medio estamos rodeadas de muchas barreras, no solamente arquitectónicas, estamos con mucha barrera lingüística, comunicacional y principalmente actitudinal, ¿ya? Y eso hace con que el profesional o la persona o el padre que vive con una persona con discapacidad tenga como un velo, ¿no? Una pared que no le deja ver más allá, ¿no? Entonces, yo pienso que lo actitudinal es lo más fuerte, que siempre se piensa que estas personas no merecen un espacio agradable y cómodo, ¿no? Por ejemplo, en el IDAI, no sé si tú has ido al IDAI, ni bien entras, en las paredes hay unos dibujos grandes de un niño agarrando globos o flores, súper fuerte el color que hasta es agresivo a la vista, ¿no? Pero, por ejemplo, en el espacio que estos niños tienen en sus dormitorios, por ejemplo, casi no existe ningún estímulo. O le ponen mucho o no le ponen nada, pero o le ponen algo que no está adecuado al lenguaje comprensivo que pueda tener esa persona. Entonces, ahí es donde, digamos, yo creo que no lo consideran como un ser humano que necesita tanto como nosotros, los que nos decimos, entre comillas, normales. Entonces, la cuarta, no, perdón. En el campo de lo que es la educación especial, ¿cuáles cree que son las demandas espaciales, tanto del diseño interior como paisajista, para un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Un poco lo que te decía, ¿no? O le llenamos de estímulo sin ningún objetivo, ¿ya? Porque en el campo psicopedagógico, si digamos tú vas a llevar esta semana en tu unidad educativa, dentro de lo que es la educación especial, digamos, en la unidad de trabajo que tú estás haciendo con el niño, vas a llevar las plantas, ¿no? Durante esa semana sí tienes que utilizar ese recurso pedagógico. La planta que tiene la flor, las hojas, qué sé yo, y seguramente de las hojas estudiarás la clorofila y de las plantas el pistilo, no sé, de las flores el pistilo, el color, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que debería usarse en la sala de recurso pedagógico, ¿no? Pero las profesoras lo que hacen es eso, dejarlo, les salió bonito y lo dejan. Siguiente, entramos a qué temática, por ejemplo, el aire, ¿no? Entonces ya le ponen, y en vez de sacar ese recurso, porque es así como se debe trabajar para que no haya mucho estímulo, ¿no? Entonces, estás con una temática y el estudio debe estar ahí puesto, ¿no? O sea, el recurso pedagógico debe estar ahí puesto. Cambias de temática, ese recurso tiene que salir e ir poniendo otro, ¿ya? En ese sentido, digamos, no, por eso es que el niño recibe más bombardeo sensorial, visual, que, digamos, el propio aprendizaje. Por otro lado, siempre se piensa todavía que los niños son pobres en aprender y que por eso no se les da un buen recurso. En relación con lo que es la parte del paisaje o las áreas verdes, ¿qué necesidades tendrían más que nada como del espacio? ¿Qué necesitaría el espacio aportarles? Mira, yo creo que no hay mejor aprendizaje que aquel que viene a partir de la naturaleza misma, ¿no? Yo creo que debería haber
en todo el proceso de aprendizaje, más se debería trabajar con las áreas verdes, ¿no? Los árboles, la naturaleza. Sigo con el ejemplo, por ejemplo, si le enseñas la planta, qué mejor que el niño toque. O sea, el aprendizaje de las personas con discapacidad en la mayor parte tiene que partir de lo concreto a lo semi-abstracto y a lo abstracto. Lo concreto siempre va a ser, digamos, la planta o el pasto, tocar el pasto, que el niño explore sus sensaciones, digamos, plantares y palmares del pasto. Una cosa es que el niño se pare y sienta que ese estímulo viene al cerebro, se pare sobre el pasto, que le dibujemos y que dibuje verdecito el pasto, ¿no? Entonces siempre tiene que partir de lo concreto. Entonces para eso en todo lo que es el paisajismo y todo, si todos los centros de educación especial tendrían que tener sus jardines, ideal. Sigo con el IDAI, que es el lugar donde yo he trabajado muchos años. En la antigüedad, en el IDAI, nosotros teníamos, ¿conoces el IDAI? Más o menos, solo he podido ingresar al área exterior. Ah, ya. Por ejemplo, en ese patio que ahora es una cancha y toditito es puro cemento, ¿no? A la entradita. Ahí, por ejemplo, teníamos jardines inmensos. Todito eso era pasto y árboles, ¿no? Y luego, en la parte de atrás, a un rincón, habían las lavanderías donde siguen, y todita esa otra parte era pasto, ¿no? Había muchísima, al edificio le rodeaba muchísima naturaleza. Pero ahora, ¿qué? Lo han hecho, es un edificio de 4 pisos, completamente frío, y en la parte de abajo le han seguido poniendo cemento, 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 cemento. Ellos pensando en la accesibilidad, pero nunca han pensado en la parte terapéutica. Bien podían haber hecho unos caminitos de por medio para que pasen las sillas de ruedas o los chicos en muletas, ¿no? Pero ahora la parte terapéutica en lo que con lo que tú tienes que trabajar de entorno y estímulo, o sea, cuando hablo de entorno, hablo de lo que nos rodea como naturaleza, como cosmovisión, no se lo puede dar, porque todito se ha vuelto una cosa de cemento. Entonces, yo no veo que sea adecuado para el desarrollo del niño. Dale, la siguiente. Toca las 5, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades básicas espaciales que necesitan las personas con discapacidad para poder desarrollar su independencia? ¿Cuáles son las necesidades para poder desarrollar Su independencia. Básicas espaciales. la independencia? O sea, la independencia personal es una de las áreas básicas e importantes, ¿no? Porque si no tienes independencia, no eres nada, ¿no? Tu madre, tu padre no pueden vivir haciéndotelo tus cosas, ayudándote en todo, ¿no? En la educación especial principalmente, y cuando hablamos de la inclusión, principalmente hablamos de la independencia personal, ¿no? Entonces siempre hay que lograr de que la persona sea independiente. Aquí el problema, el mayor obstáculo yo veo los padres, ¿no? Hay 2 formas de rechazo. Una es el decir, no me gusta este niño, me nació así y qué desgracia. Lo mandaré donde sea y me desharé de él, ¿ya? Hay actitudes así, que son mejores y son más francas. En cambio, hay actitudes de padres y madres que dicen, ay, pobre mi hijito ha nacido así, ahora, ¿qué voy a hacer? Y comienzan a hacérselo todo para el niño, ¿no? Anulándolo al niño completamente y ellos pensando de que todo tienen que hacer.
Entonces, hacérselos para sus hijos, ¿no? Ellos los peinan, ellos les bañan, ellos les cambian, ellos les amarran los zapatos, ellos les hacen comer, etcétera. Y el niño no gana independencia personal, o la persona con discapacidad no gana independencia personal, ¿no? Entonces, es la base para el aprendizaje, la independencia personal. En cuanto a este tema de lo que sería su propia independencia, digamos, el mobiliario o el mismo entorno podría apoyar. ¿Cuáles cree que serían los puntos más importantes para que esto pueda funcionar? En primera instancia, empatizar con la persona con discapacidad, ¿no? Ver cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus dificultades, ¿no? Se tendría que, yo siempre trabajo en 5 puntos, 2 negativos y 3 positivos. Entonces, hacer ese análisis de ver, a ver, en los positivos, tal, ¿no? Digamos, se moviliza, se mueve, etcétera, etcétera. En los negativos, utiliza silla de ruedas, su silla de ruedas es muy antigua, es muy ancha, no tiene dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre primero pensar qué componentes tiene esa persona para que en función a aquello yo pueda hacer mi aporte, digamos, ¿no? En tu caso, digamos, tendrías que ver estas características positivas, negativas, y en función a eso hacer un diseño, ¿no? De accesibilidad o de adaptación o de creación, ¿no? Está bien. Pues, entonces iré con la siguiente. Perdón. Eh, dentro de las metas del proyecto está generar que el espacio, el edificio como tal, sea autosostenible y autosustentable. Entonces, ¿qué cree que usted que sería necesario para poder llegar a cumplir esa meta? Mire, en la mayoría de los casos, la discapacidad viene de la mano de la pobreza, ¿ya? Bien difícil que tú agarres y digas, señores padres de familia, la cuota de este mes es de 1,000 bolivianos y ustedes tienen que pagar. ¿Por qué? Porque estas personas no solamente van a ir a la escuela y nada más. Aparte, casi siempre la educación especial es muy cara, porque el niño necesita, en la mayor parte de los casos, de fonoaudiología, de fisioterapia, de estimulación temprana, de psicomotricidad, ¿no? Tiene que trabajarse todas esas áreas, pero además tiene que ir a la escuela. Y si en la escuela le piden dinero, lógicamente los padres se aíslan y se van, ¿no? No porque ellos sean pedigüeños y quieran tener todo gratis, sino porque económicamente, no estoy generalizando, ¿ya? Pero a una mayor parte sí le hace falta. Entonces, los padres de familia, ¿qué es lo que prefieren? Si tienen otros hijos, les dan a los que puedan y a los que puedan aprender y saber y en algún momento retribuir, digamos. Pero a los que no pueden, directamente les hacen a un lado, ¿no? En ese caso son las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso también muchas instituciones buscan apoyo de ONGs o del Estado. Por ejemplo, el IDAI está a cargo de la gobernación, ¿no? Y varias instituciones que son aledañas, cerquita al IDAI, como el Eric Bulter para personas sordas, y al lado está el IRI para discapacidad físico-motora, todos pertenecen al IDAI. Otras escuelas especiales están, digamos, pertenecen al Ministerio de Educación, y ahí van buscando convenios de un lado, del otro, para no pedir mucho dinero a los padres de familia. Claro.
con el tema de la autosostenibilidad, lo que en mi proyecto lo estaba planteando era más que nada la creación de huertas y espacios en los que ellos puedan generar productos o servicios que puedan vender, de modo que puedan sustentar las terapias o los tratamientos o la misma educación que se tiene para que la edificación como tal, como grupo, puedan mantenerse y sostenerse en el tiempo y que la eh, edificación y los servicios que brinden no bajen su calidad. Entonces, no sé cómo podría apoyar desde lo que es la independencia o cómo podrían apoyar para que en ese tipo de espacios, como son los huertos, se pueda dar que ellos tengan ese tipo de independencia. Mira, más que de educación, tú te estarías acercando más a lo que son los talleres protegidos y productivos, ¿no? Tú más, ay, voy a rechazar esta llamada, ¿no? Tú te estarías más refiriendo a los talleres productivos y protegidos. Entonces, estos talleres sí pueden ser autosustentables. ¿Ya? Estos talleres sí pueden ser autosustentables. ¿Por qué? Por ejemplo, tú dices venta de floricultura, flores, horticultura, ¿no? Que debe ser más o menos tu idea. Es la idea que yo he tenido durante muchos años. Me encantaría, si quieres, te voy a ir a ayudar ahí. En mi jubilación te puedo ir a ayudar para trabajar. Entonces, yo tenía esa idea y que se vaya autosustentando, ¿no? Ellos trabajan, pero digamos, no son ellos mismos los que cobran. En un taller protegido, especialmente para personas con discapacidad intelectual, tú puedes trabajar eso. En otros países ha tenido mucho éxito, pero en Bolivia no mucho, ¿no? Porque la tendencia es justo a la sobreprotección, a ese rechazo. Entonces, es que no pueden y al final acaban haciendo los papás, ¿ya? Pero yo creo que sí sería una idea maravillosa. Mira, cuando yo estaba en el IDAI, por ejemplo, yo hice, bueno, sembrábamos flores, plantas, todo en ese espacio de cemento que le han puesto. En la parte de atrás, al lado de las lavanderías, había una casuchita, ¿no? Y le hemos puesto no es cemento, es esa cosa blanca que se pone antes de la pintura, ¿no ve? Revocado, le hemos puesto un revocado, nosotras mismas hemos hecho, y me regalaron pollos, bebé, ¿no? Y hemos puesto ahí crianza de pollos, pero de todos los chicos, el que mayor habilidad tenía era un chico con parálisis cerebral infantil. Entonces, él tenía torpeza motora cuando caminaba. Entonces, cada que entraba para darles comida, los trataba al pensamiento, sentado en la puerta el día entero viendo cuánto crecían, qué hacían y todo. Perfecto hasta ahí, ¿no? Pero cada vez que él entraba o salía del lugar, porque había un foco, ¿no? Y en calor es que tienen que crecer los pollitos. Entonces, cada que entraba se pisaba 1 o 2 pollos, ¿no? Ya, muertos 2 pollos. Después nos dimos cuenta que los vecinos del IRI, que si bien tenían discapacidad físico-motora y estaban en silla de ruedas, pero por los huecos que solamente nos dividían unos pinos, ¿no? Entonces, por los huecos entraban y nos robaban los pollos. Al final, resultado, pollos muertos, ausencia de pollos, y al final lo que hicimos fue un rico picante de pollo para todos, ¿no? Ya listo, ahí acabó el proyecto. Otro proyecto, yo digo, bueno, vamos a hacer chanchos. El chancho no es delicado, ¿no? El chancho es más fuerte. Entonces, en otra parte del IDAI, por allá atrás también, hemos puesto cemento para que sea chancho limpio, ¿no? Para que no sea sucio. Y de modo que manguereábamos cada día para la limpieza. Y ya teníamos 5 chanchos, o sea,
2 chanchas y un chancho, porque también se reproducen fácil los chanchos. Entonces ya nacieron 2 chanchitos, estábamos felices, pero no faltó algún vecino que dijo que en pleno centro de la ciudad estábamos criando chanchos y que era un foco de infección para los niños y para los del barrio. Así que ahí nos vino la alcaldía, casi vamos presos, etcétera, etcétera. Ni modo, resultado del proyecto, lechonada para todos los chicos y el personal del IDAI. Entonces, esos han sido, digamos, los proyectos, pero en cuanto a la horticultura, floricultura, era precioso el proyecto, ¿no? Porque realmente podíamos ahí ir trabajando y todo aquello. ¿No? Pero sí, o sea, yo creo mucho en un proyecto de esa naturaleza, porque el niño, lo que te decía, ¿no? Necesita siempre el primer estímulo que se le puede dar al niño o al joven con cualquier tipo de discapacidad es el aprendizaje en lo concreto. Y lo concreto está en las flores, en las plantas, en la tierra, en todo lo que nos rodea como cosmovisión. Gracias. Seguiré con la siguiente preguntita antes de que me pierda. Bueno, para todo lo que es la investigación del proyecto, yo estaba pensando basarme en las teorías de lo que es Vygotsky, Piaget y Montessori, ya que ellos consideran que el entorno tiene influencia en el desarrollo. Entonces, mi pregunta es de qué manera podrían ser adaptadas a los espacios interiores y paisajistas del Instituto Departamental de Adaptación Infantil estas teorías. Yo creo que puede entrar 100%. Lo que hace ratito teníamos una clase, ¿no? Porque estos 3 autores los van uniendo y van creando el constructivismo, ¿no? Entonces yo creo que sí se podría adecuar 100% porque, por ejemplo, Vygotsky valora muchísimo a la persona como ser social adaptativo y su entorno, ¿no? Y Montessori, por ejemplo, todo trabaja con el cuerpo y la relación del cuerpo en su entorno. Entonces yo creo que sí estaría bien adecuada tu propuesta. Bueno, la última pregunta del cuestionario es, hay un tipo de estilo que es el estilo orgánico y también está lo que es el diseño biofilo, que son estilos que hablan más que nada de considerar lo que es la naturaleza en lo que es el diseño arquitectónico y diseño de interiores. Más que nada lo que es el diseño biofilo habla de utilizar plantas al interior de los espacios. Lo que quería considerar como pregunta es de qué manera esto podría afectar a los espacios, a las personas, digamos, como que si les haría, sería algo positivo o algo negativo utilizar este tipo de elementos dentro del espacio interior. Mira, yo creo que aquí tú tienes que delimitar. No lo hagas para la persona con discapacidad en general, ¿no? Delimita bien tu problema. Cuanto más delimitado esté, mejores resultados vas a obtener para hacer tu investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de problemas físico-motores. Dentro de físico-motores, por lo menos tenemos 5 clasificaciones. Cuando hablamos, y de esas 5, una tendrías que tomar tú, ¿ya? Cuando hablamos de discapacidad intelectual, hablamos de personas superdotadas y discapacidad intelectual, ¿ya? Entonces, y dentro de cada una tenemos sus subdivisiones, de ahí tendrías que tomar una, ¿ya? Entonces, no sé para qué tipo de población tú quieres. Si es físico-motor, por ejemplo, o si es para sordos o hipoacúsicos, esto está súper. Pero para físico-motor tendrías que tener plantas en un interior que yo creo que es muy agradable, ¿no? Para mí las plantas, el sol, el agua, el aire son elementos muy importantes para hacer un trabajo pedagógico,
¿no? Para mí es la base, como que la música y el baile es básico para hacer terapias, ¿no? Pero en este caso yo considero de que sería muy importante de que tú delimites bien con qué población vas a trabajar, ¿no? Y en función a eso. Por ejemplo, si es personas físico-motoras, silla de ruedas, y tú le pones plantas en varios espacios, no es muy adecuado, ¿no? O tendrás que poner en las paredes, no sé, ¿no? De modo que no interfiera en la movilización de estas personas, ¿no? Mismo en discapacidad intelectual, muchos no tienen, en la parte psicomotriz, tienen mucha torpeza motora, entonces chocan con las plantas o van o las rompen, ¿no? Por eso te digo, en esta parte tú tienes que delimitar bien de todas las personas con discapacidad con qué grupo quieres trabajar, ¿ya? Y en función a eso ya tendrías que ir viendo si es adecuado o no es adecuado. Desde ya te digo, la naturaleza siempre ha de ser un recurso psicopedagógico fundamental para hacer un trabajo con las personas con discapacidad. Bueno, esa era la última pregunta, pero ahora lo que me gustaría saber es que si usted tiene algún tipo de recomendación o pensamiento sobre qué podría mejorar el proyecto. Como te digo, delimitar bien para qué tipo de población. Pienso que lo has delimitado, porque si tú dices que vas a hacer para el IDAI, es con discapacidad intelectual, ¿no? Yo ahí después incluso te puedo contar un montón de cosas que yo he trabajado en el IDAI, mis primeras armas han sido en el IDAI, lo que yo soy ahora creo que un 50% lo he aprendido en el IDAI más que en la universidad, ¿no? Porque ahí nadie me decía ni nada, entonces yo sola tenía que ir creando una y otra cosa. Entonces, eso, y también una recomendación que en tu marco teórico hables de todos los tipos de discapacidad, ¿no? Como es importante eso, y que de ahí delimitas la población con la que tú vas a trabajar, que es discapacidad intelectual. Ahora, en el IDAI también tú, si has ido, has visto, hay 3, 4 grupos de población. Hay moderados, no hay leves. Hay moderados, que son niños que llegan de fuera y vienen a la escuela especial. Hay niños con discapacidad, los entrenables, que son más profundos, ¿no? Y hay los severos y profundos y moderados, ¿no? Los severos y profundos son la mayor parte niños en estado de abandono y que están ahí en el IDAI viviendo, son más de 50, 60 chicos, y bueno, incluso dentro de estos tipos de discapacidad, delimitar con qué población quieres trabajar, ¿no? Moderados, eh, no me acuerdo cuál era el otro, profundos y severos, ¿no? De estos, ¿con qué población quieres trabajar? ¿No? Ahora, yo te aconsejaría que trabajes con moderados, porque si tú quieres hacer una especie de taller, por ejemplo, determinar aquello, que sea un taller, yo te aconsejaría que trabajes con los más moderados, digamos, ¿no? Que es una población que puede aprender más. En cambio, los otros, por ejemplo, los severos, ¿no? Es como que trabajarías con niños de 0 a 1 año y medio, pero cronológicamente esa persona puede tener 18, 20, 30 años, pero se maneja como un niño que nace a 1 año, 1 año y medio, ¿no? Todavía están en la fase oral, chupan sus deditos, se hacen pis, se hacen caca, etcétera, ¿no? Entonces, es una población que puede aprender, pero muy poco, ¿ya? En cambio, los otros es como que trabajarías con niños entre de kinder,
¿ya? Como si trabajarías con niños de kinder, pero niños grandes, niños mayores, ¿ya? Pero sí pueden hacer en un taller protegido, por ejemplo, es lo ideal para esta población. Ellos no pueden todavía leer ni escribir, ni nada, no tienen recurso biológico para aprender, son de un aprendizaje mecánico. Entonces, el ir y regar la plantita pasado un día, el ir y ver que no tengan piojo, todos esos recursos, ellos lo pueden hacer al pensamiento y lo hacen súper bien, ¿no? Porque son de actividad mecánica. Entonces, esta población sí puedes trabajarla súper bien. Por eso te digo, delimita de toda esa población así grande que es la discapacidad, vas, y llegas a un punto y dices, por estas características, quiero trabajar con esta población. Ese es mi consejo para que sea bien hechita tu investigación. Bueno, ya me quedé sin pregunta. Creo que eso sería. No te preocupes. Mira, cuando tú quieras, ¿no? Que la Ale podemos trabajar, yo te voy ayudando, te voy orientando, porque es algo que realmente, yo hubiese querido hacer, tuve oportunidad, estábamos en el proyecto y de pronto en un lugar no me acuerdo, de Villarmonía, entrando más allá, un lugar precioso, no me acuerdo qué se llama ese lugar. Pero al poco tiempo, cuando ya íbamos a iniciar todo el trabajo, ha venido una riada y se la ha llevado a la casa de donde yo tenía que trabajar, ¿no? Entonces ya por ese motivo ya no lo hicimos, pero sí yo quería estos talleres de horti y floricultura que me parecían maravillosos. Gracias. ¿No? Entonces, yo sí te apoyo en todo lo que se necesite. ¿Listo? Entonces, cuando tú quieras que la Ale me diga o tú me dices que te dé mi número, con toda confianza me llamas y yo te apoyo, con el mayor gusto. No tengas pena de llamar. Mejor en este horario, digamos, ¿no? A no ser que yo tenga reunión, te voy a rechazar, pero en este horario es mucho mejor porque estoy más despejada, estoy mejor. En la tardecita yo estoy en otro mundo, ya no sé nada. Me olvido hasta de mi nombre. Entonces, mejor en este horario. ¿Listo? Muchísimas Bueno, gracias. de nada, un gusto. Igualmente. Listo. Cualquier cosa ya te digo, Erika, con confianza. Gracias. ¿Ya? Listo. En eso quedamos. Ale, chao. Gracias, Lisa, por todo. ¿Y ella es tu hermana mayor o menor? Es mi hermana. ¿Perdón? Es mi hermana menor. Ah, menor. Qué bien. Listo. Me alegra mucho de que se apoyen, ¿no? Porque siempre en la vida es mejor trabajar así,